Amigos que se conectan a esta hora a nuestra señal, muy buenos días a todos los que se encuentran a esta hora conectados a BPI TV. Cuando son las 10:54 minutos, hora de Caracas, Venezuela, nosotros establecemos este presente contacto en vivo desde la capital de nuestro país. A propósito de celebrarse el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, nosotros el día de hoy tenemos el privilegio de contar con el abogado Amado Vivas. Él pertenece al grupo de Espacio Público, quien ha seguido de cerca todo lo que ha sido el acceso a la información pública, las restricciones que no solamente tenemos nosotros los medios de comunicación a la información pública en el país, sino también los ciudadanos. A propósito de ello, queríamos consultarte entonces, ¿cuál es la actualidad de esta situación en el país? ¿Cómo está ese acceso a la información pública? Si está restringida, si ha tenido a lo mejor algún repunte, y no solamente el ciudadano, sino nosotros los periodistas, ¿cómo podemos llegar a él? Bueno, en principio, buenos días. Primero que todo, yo quiero decirte que el derecho a la libertad, el derecho al acceso a la información pública está predeterminado por varios principios que lo rigen. Entre ellos está, por ejemplo, el principio de transparencia activa, que se refiere a que los entes públicos tienen que, de oficio, publicar información pública. Esto tiene un balance negativo ya de entrada. ¿Por qué? Porque, bueno, comenzando por el hecho de que los entes públicos, tales como el Banco Central de Venezuela, los ministerios, incluso entes gubernamentales como las alcaldías y las gobernaciones, se omiten el hecho de publicar información pública, informes de gestión, presupuestos, proyectos, etcétera. En el sentido del ejercicio del derecho como tal expedito, de la sociedad hacia los entes públicos, también el balance es negativo. En el año 2018 hemos realizado en espacio público, en conjunto con varias comunidades de Venezuela, un total de aproximadamente 50 peticiones de información, de las cuales ninguna ha sido respondida. En cuanto al ejercicio periodístico, también el balance es negativo. No solamente se le prohíbe a los periodistas descubrir fuentes y se les obliga a veces incluso a revelar sus fuentes, que es un derecho constitucional protegido también, el secreto de la fuente, sino también se les prohíbe el acceso a las fuentes. Se les niega información pública y se les hostiga cuando buscan esta. ¿Cuál es la acción de nosotros los periodistas? ¿En qué marco legal estamos amparados para poder exigir, tanto ustedes como organización, como nosotros como periodistas, algún organismo nacional, algún ente nacional, esa información pública? Por ejemplo, lo que mencionabas, un caso importante que es quizás el informe de inflación, por ejemplo, que el Banco Central de Venezuela ha dejado publicar de hace años. ¿Cómo nosotros cuál es el marco que nosotros nos ampara como periodistas, como medios de comunicación, para poder tener acceso a eso o solicitarlo? Bueno, ante todo, quiero decirte que no hay un marco legal específico sobre información pública en Venezuela. Sin embargo, la Constitución, en sus artículos 51 y 143, establece el derecho a la petición, que es básicamente el derecho que tiene todo ciudadano a solicitar información a cualquier ente del Estado. Adicionalmente, el artículo 57 y 58 de la Constitución nos hablan del derecho a la libertad de expresión, que establece que básicamente la libertad de expresión en la comunicación es plural y diversa, y todos tenemos derecho a comunicarnos y expresarnos y recibir información a través de cualquier medio que nos parezca conveniente, sea televisión, radio, prensa, internet, etcétera. Ustedes que han seguido muy de cerca toda esta situación desde hace 15 años aproximadamente, ¿esto ha tenido alguna radicalización o se ha mantenido en el tiempo, digamos, con una línea, este rechazo, esta negación a la... Bueno, en principio es una línea que siempre ha sido como una especie de política de Estado. Quizás también en parte por desconocimiento del alcance del derecho y la importancia del derecho. Un ejemplo para ponerte, en el 2016 hicimos un total de 100 peticiones de información, de las cuales solamente nos respondieron una, la alcaldía de Latillo. En el 2017 hicimos 90, no nos respondieron ninguna. En este año llevamos 50 y no nos han respondido ninguna. Entonces es básicamente una línea recta que se sigue. Sobre esto también te quiero apuntar que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido a través de sentencias regresivas estándares regresivos en cuanto al acceso a la información pública. Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, a pesar de que la jurisprudencia internacional nos dice que no tenemos que argumentar ningún tipo de interés en cuanto a la información que se solicita cuando solicitamos información, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que el peticionario tiene que argumentar interés sobre la información que está solicitando. Amado, hay también algunos temas importantes que han surgido en los últimos meses en el país,
Y más recientemente está el caso de la multa a La Patilla, una multa que dio a conocer el constituyente Diosdado Cabello. También el día de ayer hablábamos con Carlos Correa, director de Espacio Público, y él indicaba que esta multa ya está viciada de nulidad en principio por el simple hecho de no haber sido informada de principio por un juez o por un tribunal, sino por un funcionario público, en este caso particular Diosdado Cabello. ¿Cuál es la situación de esta multa a La Patilla? También que forma parte de un cierto, digámoslo, persecución a varios portales web en el país. Bueno, en principio lo que acabas de mencionar es correcto. La información la dio un funcionario público, y mientras no la dé un tribunal no se puede considerar como ejecutable esa sentencia. Otra cuestión importante sobre el tema es, por ejemplo, el hecho de que la información difundida por los portales que están demandados forma parte de lo que se llama reproducción fiel de información. Esto, según los estándares internacionales de derechos humanos, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es decir, la multa de entrada es inconstitucional y está en desacuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Adicionalmente, vale la pena acotar que la multa es desproporcional de entrada, y lo que busca es básicamente silenciar y acallar al medio de comunicación. No busca de ninguna manera resarcir ningún tipo de daño moral, sino silenciar, acallar y hostigar al medio de comunicación por la línea editorial específica que tiene. En este caso, el medio de comunicación está obligado a pagar esta multa. Según la jurisprudencia internacional, no, porque la multa ya de entrada es inconstitucional. Hay otro caso también que quisiera consultarte, que ha formado parte de lo que ha sido algún hostigamiento a particulares, periodistas en particular. Recientemente tuvimos el caso de nuestro colega y compañero de la casa, Isnardo Bravo, quien fue retenido en el Aeropuerto Internacional Maiquetía, se le fue retenido su pasaporte, también en presencia de algún familiar, incluso un menor de edad. Él presuntamente tiene una prohibición de hablar de un caso en particular, es sobre precisamente la investigación sobre Oscar Pérez. ¿Cuál es el marco legal de ello? Aparte de que fue, digamos, un cuerpo de seguridad del Estado el que de alguna forma lo insta a él, lo prohíbe hablar de este caso en particular. ¿Cuál es el estado de esta? Bueno, en principio quiero decirte que los mecanismos de restricción a la libertad de expresión se han ido volviendo cada vez más sutiles. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la figura del exhorto a las radios y a los medios de comunicación en general, y también tenemos la figura de la retención de pasaporte a personalidades del periodismo. En principio, la retención de pasaporte es una figura ilegal, que básicamente lo que busca es hostigar al ciudadano al que se le afecta a través de esta actuación, y impedirle su derecho al tránsito. Sobre el caso de la caución de prohibición de hablar sobre el caso de Oscar Pérez, también la caución es de entrada ilegal. ¿Por qué? Porque no fue ordenada por un tribunal competente. Y además de esto, los estándares internacionales de derechos humanos y la misma Constitución prohíben de antemano la censura previa. Es decir, toda expresión, sea de la naturaleza que sea, solamente puede estar sujeta a restricciones en el sentido ulterior. Es decir, solamente después de que yo me expresé es que yo puedo ser sancionado en tal caso por esa expresión, con los debidos parámetros legales y constitucionales que existen. Mencionas un término importante, que es las restricciones. Se me viene a la mente lo que es el caso de Conatel, que es el órgano regulador de todos los medios de comunicación en el país. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo ustedes han llevado el seguimiento de los casos de, por ejemplo, la no renovación de concesiones a medios nacionales? Recientemente han sido clausuradas 3 emisoras al día de ayer, algunas de ellas en la ciudad de Maracaibo. ¿Cuál es la situación con ellos? ¿Ustedes han seguido este caso precisamente? Bueno, en principio nosotros como ONG lo que hacemos es básicamente documentar y hacer asistencia jurídica en caso de que la persona lo desee. Con respecto a la actuación de Conatel, te puedo decir que Conatel tiene básicamente 3 modalidades de actuación que son antiderecho de libertad de expresión, las cuales son los exhortos, que lo que buscan es hostigar y acallar una línea editorial; la no renovación de la concesión, que esta viene dada por la ley de telecomunicaciones, la cual es poco ambigua y no dice en cuánto tiempo tiene que responderse la renovación de concesión. Esto deja a los medios en un limbo una vez que se les vence la concesión, y en caso de que ellos digan cuestiones que sean en contra del gobierno o afecten a determinadas personas, los ponen en un abismo en el que básicamente pueden ser sancionados. Y además de esto, la visita técnica, que es una visita que hace Conatel bajo el pretexto de que van a hacer una inspección de los equipos. Sin embargo, a veces terminan confiscando equipos e incluso cerrando la radio.
Precisamente estas restricciones que tenemos no solamente los profesionales de los medios de comunicación, del periodismo, sino el ciudadano común a estos accesos a información pública. Ha sucedido unos casos los últimos meses, como por ejemplo el caso de esta persona que publicó la ruta del avión presidencial de Nicolás Maduro. Este tipo de cosas se pudiera tomar como represalias, como amenazas, como restricción a acceso a información pública, teniendo entendido que esto es precisamente información pública, las rutas de los aviones, no solamente del avión presidencial, sino de rutas particulares. Sí, te refieres al caso de Pedro Jaime Criollo. Pedro Jaime Criollo está detenido hace 4 meses. Él lo que hizo fue básicamente publicar la ruta del avión presidencial a través de Twitter. ¿Qué pasa con esta información? El derecho al acceso a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación. Este principio lo que me dice es que toda información se presume pública, a menos de que exista una reserva legal al respecto. Sobre la información que publicó Pedro, no existe ningún tipo de reserva legal. Sin embargo, se le persigue un procedimiento penal, en el cual él está detenido preventivamente, un proceso lleno de vicios, en el que básicamente se está violando su derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información pública, al debido proceso, al trato humano, a la libertad personal. ¿Qué pasa? Esto pareciera ser como una especie de contexto en el que el Estado busca básicamente acallar a personas a modo de causar inhibición en los demás, a modo de, por ejemplo, ejemplarizar, y que la gente sienta que porque a este lo metieron preso, no tiene derecho a expresarse. Amado, finalmente quisiera consultarte cómo podemos evaluar lo que han sido las palabras del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien recientemente incluso vinculó a ciertos periodistas, a pesar de que no nombró alguno de ellos, a casos relacionados como por ejemplo al atentado al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo podemos tomar si se quiere alguna amenaza, siendo el ministro de Comunicación, cómo podemos analizarlo nosotros de los medios de comunicación? Ustedes como ONG que ha seguido muy de cerca este tipo de pronunciamiento de voceros oficiales. Bueno, en principio, como es un alto funcionario del gobierno venezolano y está investido de cierto nivel de poder, se puede tomar y se tiene que tomar como una especie de amenaza y hostigamiento. ¿Por qué? Porque la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando funcionarios públicos emiten declaraciones están destinadas a hostigar a diversos sectores de la población, incluyendo periodistas, esto puede tener una repercusión real en la cobertura de los periodistas. ¿Por qué? Porque se toma como si se le diera un visto bueno a las autoridades a contraatacar contra los periodistas. Finalmente, Amado, ¿cuál es la recomendación para todo aquel que nos ve a esta hora, no solamente para los profesionales de los medios de comunicación, sino para el ciudadano común, de cómo tiene que accionar ante un organismo público para solicitar información que en teoría debería ser pública? ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el proceso, cuáles son los pasos y cuál ley ampara finalmente para tener ese acceso? Bueno, la ley que ampara es la que te dije, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El formato es simple. Cualquier tipo de información que yo pregunte me la tienen que responder en principio. El lapso legal son 20 días hábiles para responder una información. Lo que nosotros argumentamos y recomendamos desde Espacio Público es que la información que se solicita sea lo más específica posible. Es decir, presupuestos, proyectos, presupuesto aprobado y ejecutado, informe, nómina de trabajadores de la institución, etcétera. ¿Qué genera esta falta de información pública? ¿Qué genera en un país tan, digamos, tan convulsionado por falta de información, precisamente por desinformación, por cerco de los medios de comunicación? ¿Qué genera? ¿Cuál es el impacto, el alcance de estar coartada esta información? Bueno, en principio tengo que decirte que el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión son fundamentales en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque nutren el debate, en el sentido de que si las personas no tienen acceso a la información y no tienen acceso a la gestión del Estado, no pueden formarse una opinión sana y crítica y no pueden criticar la función del Estado. ¿Me explico? En el sentido de que si yo no sé cómo actúa el funcionario, si yo no sé cómo ejerce sus presupuestos, si yo no sé en qué gasta el dinero, yo no puedo generar en mí una apreciación real de la gestión del funcionario, si es positiva o negativa. Bien, agradecemos el tiempo y las palabras de Amado Vivas. Él es abogado y también perteneciente al grupo de Espacio Público, quien bien han hecho un análisis en torno a celebrarse el día de hoy, Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Esta situación que en el país está bastante complicada, no solamente para el ciudadano común, sino también para nosotros los que ejercemos la labor periodística y que nos hemos visto de alguna forma cercenada este derecho constitucional, como él ya bien lo ha explicado, que es la Constitución de la República Bolivariana
Bolivariana de Venezuela, la única ley que nos ampara y que nos da el derecho a tener acceso a esta información. Es parte de lo que se genera a esta hora en Caracas, Venezuela. Con ella despedimos este presente contacto en vivo. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.